Hola iglesia, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues es un gozo, de verdad, estar acá otra vez. Y quisiera que oráramos, que usted pueda orar y decirle al Señor algo muy especial. Ore por mí. Dígale: Padre Celestial, habla mi vida. Utiliza la vida de José y que pueda tu palabra ser aplicada a mi vida. Espíritu Santo, haz tu obra en nosotros y llévanos cada día más a conocerte, a vivir para tu gloria y a honrarte como tú quieres que te honremos. Gracias por este tiempo y toma nuestras vidas, nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros corazones para que tu voluntad se haga en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Día de la Familia Pastoral, y esta enseñanza yo la titulé Buenos Pastores del Buen Pastor. Y quisiera empezar por contarles una historia de mi vida. Hace unos 2 años, como en el 2020, a mi mamá le diagnosticaron cáncer de ovario. Y el cáncer de ovario tiene una particularidad, y es que cuando lo diagnostican ya está en un periodo de avance muy grande, y vimos un proceso de una decadencia súbita de mi mami. En cuestión de una semana que estaba bien, de repente estaba con oxígeno, con el abdomen lleno de líquido, los pulmones también. Prácticamente parecía que era una enfermedad terminal. En ese proceso de acompañarla al médico y de visitar a los especialistas y todo esto del cáncer, empezaba a ver algo, y es que los doctores tienen una vocación muy especial para recibir a los enfermos. Veía que los doctores tenían citas todo el día, estaban atendiendo pacientes. De hecho, había que hacer filas para poder entrar. Cuando hacían cirugías, todo el día estaban haciendo cirugías. No sé si ustedes saben, pero mi esposa también. Ella fue diagnosticada de cáncer de tiroides y le hicieron una operación de tiroides. Y era interesante porque el doctor de ella, un especialista de esa área específica, cuando íbamos a las citas, eran decenas, yo diría que cientos de mujeres a diario haciendo fila para tener la cita con el doctor. Y cuando la operaron ese día, que fue un sábado, el doctor había operado como a más de 20 mujeres ese día. Yo digo: ¿a qué ritmo trabajan estos hombres? ¿Es que no duermen? ¿Cómo hacen? Y veía que era una labor muy importante, pero estando sentado ahí con mi mamá y con el doctor, empecé a pensar que hay unos problemas en la vida que son mucho más complejos aún que la enfermedad. Por ejemplo, saber cómo afrontar la enfermedad. No cómo sanarla, porque eso lo hacen los médicos, pero cómo afrontar la enfermedad, cómo atravesar ese valle de sombra de muerte. Y empecé a notar que el trabajo pastoral, si es que el trabajo de los médicos es un trabajo loable y una vocación que les demanda toda su vida y su responsabilidad, empecé a darme cuenta que el trabajo del pastor es una profesión y una vocación que trata temas mucho más profundos en las vidas de las personas. Imagínese usted en consulta no por un cáncer, sino en consulta porque está al borde de un divorcio. Qué cosa tan compleja. Tú no vas a un médico para que te recete algo a ver si el divorcio se acaba, o te haga una cirugía a ver si algo puede cambiar. Pero sí vas a estar sentado enfrente a tu pastor, a tus pastores, para ser aconsejado en esa área. O cuando estás enfermo de cáncer y necesitas saber cómo darle sentido a todo lo que está pasando y atravesar ese momento, a pesar de que puedas llegar a morir o que no se pueda curar tu enfermedad, ¿cómo pasas eso? Estás sentado enfrente de esos profesionales del Señor, esos pastores que pueden guiarte en esas cosas tan interesantes. O otros momentos, uno se pone a pensar, realmente los pastores como que no tuvieran horario. Lo he visto con nuestros pastores. Como que no hay límites en su tiempo, en la madrugada o en la noche, o aún están casando a una persona el jueves, están casando a otra persona el miércoles, están visitando a un enfermo el lunes, están haciendo una consejería el martes, preparando una pareja para casarse, están presentando un bebé, recibiendo un recién nacido, discipulando, planeando. Realmente hay mucho que hacen los pastores, y quisiera poner esto en contexto porque este ministerio tan importante no es una invención humana, sino que es una invención de Dios mismo. ¿Y qué tiene que ver el ministerio pastoral conmigo? Quisiera que pudiéramos empezar a pensar en esto. ¿Soy un receptor de cuidado y de la instrucción de mis pastores solamente?
o lo que ellos hacen me involucra a mí y a mi propio ministerio hacia otras personas? ¿Qué tiene que ver la labor de mis pastores también en mi relación con Dios y en mi crecimiento y en mi santificación? Y quisiera que pudiéramos ir a Efesios, el libro de Efesios. Usted pueda ir a su Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y quisiera de manera breve ver algunas cosas que nos ayudan a contextualizar la labor de los pastores, de los ministros de Dios, de los pastores y maestros. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y cuando empieza este versículo 11 que dice: y él mismo constituyó a estos ministros, incluyendo los pastores y maestros, ¿él mismo quién es? ¿Será el Espíritu Santo? ¿Será Dios el Padre? ¿Será Cristo Jesús? ¿Quién es? Pues les voy a ayudar. Unos versículos atrás está Pablo refiriéndose a Jesucristo. Jesús como aquel que murió y resucitó, y aquel que es el fundador de la iglesia, y él mismo, Jesús, constituyó a estas personas. Eso es muy importante entenderlo, porque la grey, o es decir, el rebaño, es decir, la iglesia, no es la grey de estos pastores y maestros encargados, sino que definitiva o finalmente es la grey de Cristo. De hecho, el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5, no tienen que buscarlo, voy a leérselo, él habla a los pastores de apacentar la grey de Dios. No dice apacienten su grey, no, es apacienta la grey de Dios. Y además se refiere Pedro al príncipe de los pastores, que es Jesucristo, que habrá de regresar. Entonces tenemos un ministerio de pastores, un ministerio pastoral que está subordinado al príncipe de los pastores. Los que están en este ministerio pastoral son subpastores, unos subordinados del gran pastor. ¿Con qué fin fueron puestos estos ministros por Cristo? Y hay una palabra en la Reina Valera en el versículo 12 y dice a fin, no la deja fácil, ¿cierto? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y hay varias cosas acá, pero quiero que pensemos en algo. ¿Quiénes son los santos? ¿Los de la Iglesia Católica? No, son los pastores. Todos los creyentes, los cristianos, la iglesia, o lo que también es el cuerpo de Cristo. Y es interesante porque la función de estos ministros es perfeccionar a los santos. Y noten varias palabras que aparecen ahí, por ejemplo, la palabra perfeccionar, edificación, unidad de la fe, crecimiento, ser edificados, y todas estas palabras denotan un proceso de madurez y de santificación, o sea, de edificación, de crecimiento, que ocurre en la iglesia gracias a esta tarea que Jesús ha designado a estas personas. ¿Para qué? ¿Para qué este ministerio pastoral? Y ahí seguimos leyendo, dice ahí para la obra del ministerio de la iglesia.
Y eso nos deja ver algo importante, y es que el ministerio no es algo solamente para los pastores, maestros, apóstoles, evangelistas, sino que es algo que tiene que ver con toda la iglesia. Quizás cuando uno piensa en el ministerio, uno piensa es en aquellas personas que de pronto tienen esa ordenación al ministerio. Pero lo que está diciendo acá es que Jesús ordenó a toda su iglesia para el ministerio y constituyó a ministros para que guiaran a la iglesia para el ministerio. Entonces todos los santos, ustedes son llamados al ministerio, y la labor pastoral tiene que ver con prepararnos a todos nosotros para el ministerio. Por eso la labor pastoral tiene que ver con nosotros, y tiene que ver no solamente como receptores, sino también como activos en el ministerio para la obra de Cristo. Y luego hay unas cosas interesantes ahí. Dice en el versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y esto a mí me parece muy importante, porque el objetivo del ministerio pastoral es llevar a estas personas, a todos los creyentes, en particular las iglesias locales, a conocer a Cristo, al conocimiento de Cristo. Y quizás a veces era para mí común notar que algunos ministros se enfocaban en enseñar, por ejemplo, a las personas cómo superar ciertas cosas en la vida, cómo tener el éxito, como una especie de motivadores para la vida. O algunos otros, de pronto, haciendo que las personas pongan los ojos en ellos, como si ellos fueran ese gran salvador, ese gran ídolo, ese gran wow. Y esto es un fracaso en la ejecución del ministerio. Si ven ustedes a ministros que están edificando un nombre para sí mismos y no están trabajando en esa dirección de ayudar a la iglesia para que conozca a Cristo, entonces ahí no hay un ministerio sano. Y a veces yo era muy prudente en decir: no, ten cuidado, como que analiza, ora, y a veces como que no era tan enfático en advertir a ciertas personas de que huyeran de ciertos lugares. Y yo creo que esta es una de esas cosas que tienen que hacer un clic para darnos cuenta si hay un pastor y hay un ministerio sano, porque nos está guiando a Cristo. Si Cristo no está en el centro del ministerio y si Cristo no es el objetivo, entonces podría decir: huyan, no huyan de esta iglesia. Pero gracias a Dios aquí hay unos ministros, unos pastores que tienen a Cristo en el centro, y eso es algo que debería ser lo normal, debería ser el estándar, pero a veces no es tan fácil en estos días. Ahora quiero contarles otra pequeña historia. Yo pues llegué a un punto en mi vida en que decía: yo ya no necesito leer ningún libro que no sea la Biblia, porque la Biblia es suficiente, ¿no? O yo no necesito, de hecho, como que me vengan a decir lo que yo ya sé, porque Dios me puede enseñar a mí. Y un día alguien me preguntó, un mentor me decía: bueno, ¿y qué enseñanzas estás recibiendo? ¿De quién estás aprendiendo? ¿Qué libros estás leyendo? ¿Cómo es ese vínculo en consejería con tu pastor? Yo decía: bueno, pues no, Dios es el que me enseña, ¿no? Yo leo la Biblia, ¿no es así? El Señor es mi pastor. Pero ¿saben qué? Yo tenía mi pastor y tengo mi pastor, pero el Señor empezó a hablarme algo, y es que Dios sí nos enseña. Él es nuestro pastor, pero Él ha constituido a sus pastores. Él tiene unos medios a través de los cuales logra sus fines. Entonces no se trata de estar leyendo la Biblia aislados o decir que no necesitamos consejería, que no necesitamos maestros, no necesitamos instrucción, no necesitamos cuidado. Lo necesitamos, y Dios lo ha provisto. Necesitamos ayuda mutua del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí hay una exhortación para las ovejas, y es que no seamos ovejas aisladas, ovejas solitarias, sino entendamos que no necesitamos, y entendamos que necesitamos a esos pastores que el gran pastor ha puesto para cuidar a su rebaño, para cuidarnos a nosotros. Lo necesitamos. Y aún les digo algo: hay muchas cosas que uno sabe, que uno ya sabe, pero si otra persona se las dice, como que de repente hace clic, y el Señor utiliza eso. Así es como el Señor obra, a través de la iglesia, a través de los ministros, para edificarnos y para
que vayamos creciendo para ser hechos cada vez más a la imagen de Cristo y conocerle a Él. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a otra pequeña sección de esta enseñanza y vamos a ir al libro de los Hechos, Hechos capítulo 20. Y quisiera contarles que en el Nuevo Testamento, mientras ustedes buscan Hechos 20, en el Nuevo Testamento hay 3 palabras que se traducen o que parecen referirse a ese oficio del pastor o de aquella persona que está a cargo de un rebaño. Una es la palabra presbítero en el griego, que ustedes lo ven traducido como anciano en el español. También aparece la palabra episcopo en el griego, pero que ustedes lo van a ver traducido en la Reina Valera como obispos. Y también aparece la palabra pastor, que en el griego es poimen. Esas 3 palabras, algunos en la historia de la iglesia han creado como diferentes categorías o rangos, como rangos de mando en el ministerio, pero por lo que parece y por lo que se ve en el Nuevo Testamento, estas 3 palabras se refieren a las mismas personas, solo que cada palabra de estas denota un rol de esa persona. Por ejemplo, la palabra anciano, ¿qué implica la palabra anciano? ¿Qué les viene a ustedes a la mente con esa palabra? O sea, un presbítero. Sabiduría, por ejemplo, madurez, ¿sí ven? Eso es una implicación de nuestros pastores, bíblicamente. La palabra pastor, ¿qué se les viene a ustedes a la mente en el rol que desempeñan? Cuidado. ¿Qué más? ¿Alguna otra? Como guía, pastor, protege, excelente. O sea, esas son implicaciones de esa función, muy interesante. Y la palabra obispo es así, está como rara, entonces les voy a ayudar. ¿Alguien dijo algo? Tiene que ver con, de hecho, literalmente, episcopos, por ejemplo, scopos en el griego es como algo como ver, por ejemplo, telescopio es como para poder ver algo que está muy lejos, ¿sí? Telescopio. Entonces, el episcopo era una persona que estaba viendo por encima, es como un supervisor que ve, ¿sí? Como un vigilante. Esta palabra implica ese rol de liderazgo que tienen estas personas, estos ancianos, pastores o obispos. Es lo mismo y quisiera que leyéramos en Hechos, para mí queda muy claro en Hechos 20, que se refiere a las mismas personas en sus diferentes roles o en sus diferentes facetas de ministerio. Entonces, dice Hechos 20, 17. Pablo ha terminado un tiempo de ministerio en su viaje misionero y estuvo en Éfeso y ahora va a empezar un viaje hacia Jerusalén. Y entonces Pablo dice en el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. O sea, Pablo manda llamar a los ancianos, miren esa palabra, presbíteros de la iglesia. Y luego vamos al versículo 28, ustedes adelanten unos versículos más adelante. Ellos se encuentran en un lugar y Pablo les da un discurso. Les da un discurso a los ancianos de Éfeso. Y entonces les está diciendo, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño. Ahí está la implicación de que esos ancianos son pastores. Son los mismos que él llamó. En el Espíritu Santo os he puesto por obispos. Entonces son los mismos. Solamente que esa es una faceta de su ministerio para supervisar, para liderar, para guiar. Y después dice para apacentar. ¿Eso qué tiene que ver? Con pastor. La iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces tenemos esas 3 palabras, ancianos, obispos y pastores, que implican diferentes facetas de este ministerio tan especial, en su madurez, su sabiduría, su liderazgo y también el cuidado que hacen. Es interesante, ahora el versículo 29, 2 versículos más adelante, Pablo advierte algo, y esto nos deja ver que estos pastores humanos que el Señor ha puesto, algunos son falsos pastores. Y algunas personas que he escuchado muchas veces se quejan de los cristianos porque, es que mire esos pastores, es que no sé qué. Y yo creo que sé que en muchas de las cosas no tienen razón, pero también en algunas probablemente tengan razón. Entonces tenemos que ser cuidadosos y Pablo aquí está diciendo, Hechos 20, 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces. Completamente lo opuesto a un pastor.
un lobo rapaz, que no perdonarán al rebaño. Y miren lo que dice el versículo 30. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto es una pequeña punto negro en este pedazo, pero lo que quiero resaltar es que los pastores humanos son falibles y también necesitan dar cuentas. A veces, y pareciera como que están en ese lugar de tal autoridad y tal unción que son incuestionables, que son intocables, que no le dan cuentas a nadie, que si no estás de acuerdo con ellos, entonces ya eres un rebelde y tienes que ir de maldito por la iglesia. Y cuando eso pasa, tenemos que ser muy cuidadosos y huir. Huir de esos lobos rapaces. Ahora vamos a otra sección de esta enseñanza. En la primera vimos en Efesios cómo el Señor ha constituido estos ministros para unas funciones de edificación y para llevarnos al conocimiento de Cristo y a la estatura de Cristo. Que eso nos involucra a nosotros. En la segunda sección vimos que este ministerio tiene varias facetas en estas personas, que son pastores, que son supervisores y que son también ancianos. Pero ahora vamos a ver otro y es unas características que tienen estos ministros, estos pastores, estos ancianos, obispos o pastores. Y hay dos listas de características en Primera de Timoteo y en Tito. Yo solamente voy a leer la de Primera de Timoteo y voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente. Porque yo sé que algunos ya la hemos leído antes, entonces es como que nos suena como que lo mismo. Pero cuando uno lee una versión diferente, no sé si les pasa que a veces como que uno dice, ay, no había visto esto, no lo había visto de esta forma. Entonces vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Quiero que antes de que lo leamos, ustedes puedan notar que varias de las características, o mejor dicho, casi la mayoría de características de estos pastores, de los pastores, tienen que ver con su carácter, más que con sus habilidades. De hecho, vamos a hacer una tareita y ustedes cuando leamos vamos a identificar cuál es probablemente la única habilidad que se nombra explícitamente acá. Se nombra una lista de cosas de su carácter, pero una única habilidad o una única aptitud o capacidad que debe tener esta persona. Entonces dice así, Primera de Timoteo 3, 1 al 7. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en un líder de la iglesia, o literalmente un obispo, es lo que dice ahí, desea una posición honorable. Cuando yo era niño quería ser abogado o electricista. Y yo me pregunto, ¿será que por acá hay algunos que quisieran cuando sean niños ser pastores? Sería interesante, ¿no? O sea, si es una profesión y una labor tan importante, debería ser valorada a la altura o por encima de cualquier otra profesión. Qué bueno anhelar ser un pastor. ¿Alguno se mide? ¿Se le mediría? Yo no sé por qué le tenemos tanto miedo a ese ministerio. Y me incluyo. Pero cuando yo estaba por iniciar la universidad, ¿saben yo qué decía? Decía, Señor, guíame para lo que tengo que hacer en mi vida, pero que no sea ser pastor. Imagínense qué ridículo. Pero, claro, el Señor ya me ha ido tratando en eso. Pero quisiera que pensáramos que es algo digno, es algo bueno desear ser pastor cuando seas grande. Por esta razón, un líder de la iglesia, o sea, un obispo, debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe ser fiel a su esposa. Aquí quiero hacer un comentario y es que está muy bien el día de la familia pastoral, ¿no? Hubiera podido ser el día del pastor, pero no, es el día de la familia pastoral y eso es algo muy importante. Y aquí vemos cómo Pablo ve que la familia pastoral es esencial en este ministerio. Su esposa, si es que no era bueno que estuviera solo, pues para un pastor tampoco es bueno estar solo. Qué bendición tener un pastor con su esposa, una pastora. Debe tener control propio o dominio propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar.
la Reina Valera dice apto para enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Aquí está la familia pastoral. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. En Tito las características son muy similares, solamente quería mencionar algunas. Por ejemplo, dice que no debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Esta lista es muy antigua, pero para muchas de las ovejas a veces es una lista nueva. Muchos nunca habían leído que hay unos requisitos o unas características de los líderes de la iglesia, y aquí están. Y esto es importante. Ahora, yo por ejemplo siempre había leído que fuera hospedador, pero nunca lo había visto en la práctica hasta que llegué a esta iglesia. Y eso es interesante. Los pastores, los que los conocen de un tiempo o suficientemente, saben que ellos son hospedadores. Y eso es una característica de un cristiano y especialmente de un pastor según Cristo, según la Biblia. Es un pequeño detalle, pero muy importante. A mí me sorprendió ver, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando fuimos a hospedarnos allí en una casa de un pastor, él tenía un lugar, el basement o ¿cómo se llama eso? Como el piso bajo de la casa, el sótano, el piso bajo de la casa preparado para los huéspedes. O sea, ahí no vive nadie, pero él lo tiene todo amoblado y tiene todo listo porque ahí siempre tiene que estar hospedándose alguien. Es como su cultura. Y es bueno ver, por ejemplo, a nuestros pastores hospedando misioneros, aún haciendo espacio, quizás desacomodando su vida familiar para hospedar, mandando, no sé si a Sebas o a Johanan o les tocó en algún momento dejar sus cuartos, sus camas, digamos que irse a dormir con el perrito para poder recibir a los huéspedes. Ella sí no la mueve nadie. Bueno, entonces lo que quiero es que ustedes puedan ver que hay unas características ahí y que somos bendecidos en tener unos pastores, una familia pastoral que es de bendición para nosotros en estos aspectos, en su carácter, en su vida cristiana. Pero también ahora la aptitud. ¿Sí pudieron ver cuál era la aptitud que decía en toda esa lista? ¿Cuál? Capacidad de enseñar o apto para enseñar. Es interesante porque de toda la lista, digamos que de los 7 versículos que leímos, como un cuarto de versículo era esa capacidad. Es importante, pero miren cómo hay un balance que el Señor quiere dar porque a veces la capacidad no es suficiente. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que saben enseñar muy bien, pero que su carácter y su vida no da para una posición como esa? A veces nos deslumbramos, pero tengamos cuidado. Entonces, estos pastores que el Señor ha puesto deben ser aptos para enseñar. Y en esta labor de enseñar podemos ver un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo es el de instruir y enseñar, que es el que vemos claramente ahí, pero también hay un aspecto de corregir a los que se oponen, que también tiene que ver con enseñar, pero enseñar a los opositores. Miremos 2 de Timoteo 2, 24, está muy cerquita. Y es interesante porque aquí en esa segunda carta a Timoteo, Pablo le habla a Timoteo de esas dos cosas, de la aptitud para enseñar y de corregir a los que se oponen. Entonces veamos esa actitud en esos dos aspectos. 2 de Timoteo 2, 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Voy a contarles otra parte de mi historia. Y es que, claro, como a mí me gusta enseñar,
Entonces yo dije, ese es mi ministerio. Yo como que quiero ser pastor. Pues enseñaría, y eso es lo que me gusta hacer. Imagínense dedicar mi vida a enseñar. Estaba feliz cuando el pastor Alberto me bajó de la nube. Y déjenme decirles algo, a veces la gente cree que los pastores solamente trabajan el domingo porque predican el domingo. El resto de la semana, ¿quién sabe qué harán? Error. Y aún, digo yo, que predico acá en esta iglesia, aún, si solamente predicaran los domingos, eso sería suficiente trabajo. Porque enseñar acá requiere mucha preparación. Traer a la iglesia la palabra de Dios de una manera precisa requiere de preparación, requiere de mucho. Eso ya sería suficiente. No me imaginaría, Señor, si me haces pastor lo haré, pero imagínense todos los domingos estar predicando. Eso es una tarea muy pesada. Pero tranquilos, los pastores trabajan mucho más que eso. El pastor me decía, es que ser pastor es mucho más que eso. Todo lo que me diga mi José, nadie me dice así. Ni siquiera mi esposa, ni mi mamá. Entonces, yo digo, ¿yo a quién le digo mí? Yo solamente le digo yo a mis 2 hijas, mi Sofi y mi Salo. O sea, ¿qué grado de filiación tiene el pastor hacia mí o percibe hacia mí o expresa hacia mí al decirme mi José? Eso es algo que a mí me ha marcado. Y de hecho, cuando hemos tenido nuestras tertulias teológicas, o sea, nosotros tenemos diferencias teológicas y hemos tenido nuestras discusiones. Aún a pesar de eso, yo digo, no, el pastor debe estar bravo conmigo porque no estoy de acuerdo en esto. Pero después hablamos y me dice mi José. Yo digo, o sea, esto no es como con tus hijos, tú no, o sea, puede que no estés de acuerdo, pero no dejan de ser eso. Y ese tipo de relación es algo muy, muy especial. También en algún momento el pastor hablaba de 100 ovejas y también me pareció interesante. Porque ese cuidado pastoral, si la iglesia sigue creciendo, va a necesitar más pastores y probablemente el día de la familia pastoral van a ser varias familias pastorales las que van a ser honradas. Creo que Abraham estás en ese camino o en esa posición ya como una familia pastoral porque esta iglesia necesita pastores. Si crecemos, un solo pastor se queda corto y ese número de 100 ovejas parece ser el número límite que un solo pastor puede cuidar de manera adecuada. Entonces, eso es una bendición tener un pastor en ese sentido de cuidado y de filiación tan especial. Ahora, por supuesto que hay ese aspecto de líder y quisiera que fuéramos a 1 de Pedro 5 y que pudiéramos ver algo interesante ahí. Y es que a veces el liderazgo lo asociamos con dominio, con aquí se hace lo que yo digo, pero me parece interesante la forma como el Señor le está diciendo a los pastores que deben liderar a este rebaño. 1 de Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, o sea, no las patadas, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Mira lo que dice ahí, no como teniendo señorío, o no como dominando sobre los que están a su cuidado, sino como dice, sino siendo ejemplos de la grey. Guíenlos con su buen ejemplo, dice la Nueva Traducción Viviente. No abusen de su autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Quisiera que pensáramos en algo, y es que estas características de los pastores de alguna forma también se aplican a los que estamos en una posición de cuidar, de liderar y de guiar y proteger a otros. Por ejemplo, los empresarios, por ejemplo, los padres, los pastores, por supuesto. Todo eso aplica para ser unos pastores como el Señor quiere que seamos, como Él. Ahora vamos a una siguiente parte, ya hablamos de los pastores, ahora vamos a hablar del rebaño un poquito, del rebaño respecto de sus pastores. ¿Qué se espera del rebaño respecto de sus pastores? Y quisiera mostrar 2 cosas. Una de ellas es la obediencia de las ovejas a su pastor. O
sea, el Señor quiere que las ovejas no sean ovejas rebeldes. Miremos Hebreos 13:17. Podemos leerlo en la pantalla para facilitar el tiempo. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. O sea, hagámosle la tarea fácil a los pastores, ovejas. No sean complicadas. No seamos rebeldes ni desobedientes. ¿Listo? Ahora, segunda cosa, algo interesante, y es el honor que se debe a estos pastores. Primera de Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien. Noten que la palabra gobiernan sí aparece, o sea, si hay un tipo de liderazgo y de gobierno que ellos ejercen, pero los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos ¿de cuánto honor? ¿De un honor o de doble honor? Es interesante que Pablo dice esto, y además dice mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, sigue el versículo 18, mire lo que dice: pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces aquí está hablando, parece que directamente, a que esa forma de honrarles doblemente no es solamente dándoles las gracias y dándoles un abrazo y un golpe en la espalda, sino también tiene que ver, por lo que dice acá, sustentándoles, proveyendo para ellos, porque ellos están dedicados a predicar y a enseñar. Ellos son dignos de salario como trabajadores en este ministerio. Su hogar, igual que nosotros, necesitan comer, vestirse, pagar los servicios. Su vehículo necesitan tanquearlo. Sus hijos necesitan estudiar. Sus cosas. Su esposa necesita también tantas cosas. Incluyendo la belleza, sus estudios, su descanso, sus vacaciones, sus necesidades cubiertas, su salud, su pensión, un salario digno, que no sufran escasez. Yo creo que la peor cosa que puede mostrar una iglesia de sí misma es unos pastores descuidados y con escasez. Que el Señor nos ayude a honrar a nuestros pastores de esa forma. Y otra cosa, otra forma de honrarlos, según mismo dice aquí 1 Timoteo 5, el siguiente versículo, el 19, dice: no admitir acusación sin testigos. O sea, contra un anciano, contra un presbítero, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. O sea, cuidado, si alguien viene a hablarte mal del pastor, ten mucho cuidado, porque como cualquier líder son objeto de críticas, de disconformidades, de opositores. ¿Cómo los honras? No aceptes acusaciones si no es con 2 o 3 testigos. Y para terminar nuestro viaje por el pastorado y el ministerio pastoral, quisiera que pudiéramos pensar en algo, y es ese modelo de liderazgo que nos muestra la Biblia. El modelo ideal de liderazgo es un modelo de pastor. Y a mí, cuando voy a enseñar a las iglesias, me dicen Pastor José. Seguramente creen que soy pastor. Y yo digo, uy, no, antes decía, no me digan pastor porque eso, no soy pastor. Ahora cuando me dicen Pastor José, yo digo, yo no soy digno de que me digan Pastor José, porque yo no hago ni un poquito de lo que hace mi pastor. Pero alguien me dijo en una ocasión, pero José, tú sí eres un pastor. Por lo menos eres pastor de tu familia, de tus 2 hijas y tu esposa. Entonces yo empecé y dije, oiga, o sea que si esto es algo tan elevado, esa categoría de pastor, y yo realmente sí soy un pastor en un sentido, quisiera que pensáramos en un momento, ustedes, padres de familia, madres de familia también, qué responsabilidad y privilegio tan grande tienen también al compartir parte de esas características del pastor. Y no del pastor Alberto, sino del gran pastor.
En la iglesia, también en la familia y en la vida, los padres, los empresarios, profesores, cualquier posición de liderazgo, el mejor modelo es el de pastor. Y quisiera que fuéramos a el Salmo 23, ahí vamos a terminar nuestra enseñanza, para ver algunas cosas muy breves de el pastor. Qué mejor ejemplo y referente de la labor pastoral que el mismo Jehová, que es el pastor. Salmo 23, versículo 1. Empieza así: Jehová es mi pastor. Y quisiera que notaran algo, un detalle muy especial, y es que en el Antiguo Testamento, cuando se refieren a Dios, se pueden utilizar tres palabras diferentes. Una palabra es la palabra Elohim, que se refiere o se traduce como Dios, y cuando se utiliza se refiere a ese Dios creador que es trascendente, o sea, ese Dios que está por encima de los cielos, por encima de la creación y que es glorioso en su trascendencia. Elohim, Dios, así se traduce. Pero también hay otra forma de traducir cuando se refiere a Dios en el Antiguo Testamento, y es la palabra Adonai, y esa se traduce como Señor, que tiene que ver con la soberanía y con el gobierno que Dios tiene sobre toda su creación. Pero hay una tercera palabra, y cada vez que ustedes vean esta palabra utilizada, algo especial quiere decirnos Dios al utilizar esa palabra en específico. Ahí no dice Dios es mi pastor, ahí no dice el Señor es mi pastor, o sea, Adonai es mi pastor. No, quizás en algunas traducciones les voy a dar un tip. Cuando ustedes encuentren el nombre Señor en mayúscula, las 4 letras de Señor, 5, en mayúscula, quiere decir que detrás de esa traducción está la palabra Jehová o Yahvé o ese tetragramatón, que es el nombre personal de Dios. Cuando ese nombre se utiliza, siempre se usa en ese aspecto personal de Dios, no el Dios trascendente, no el Dios soberano y gobernador de la creación, sino el Dios que se relaciona, como le estaba contando, así como mi José. Jehová es mi pastor, Yahvé es mi pastor. No es el Dios lejano, es el Dios cercano, es el Dios que es el pastor. Y nada me faltará. ¿Por qué? Y aquí vemos ese aspecto de Dios como pastor, porque Él guía a su rebaño. Cuando dice que en lugares de delicados pastos te hace descansar, junto a aguas de reposo te pastorea, conforta tu alma y te guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Piensen en las ovejas, ellas, su vida consiste en estar en buenos pastos, seguras, que puedan ir y regresar con seguridad y que estén cerca de aguas dulces, agua dulce. Y el pastor no encuentra esos lugares por casualidad, debe estudiar el terreno, encontrar rutas más seguras hacia los mejores pastizales. Y asimismo el pastor, líder, debe ser capaz de apuntar a sus seguidores en la dirección correcta y guiarlos con seguridad, guiarlos a esos lugares. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo las ovejas son guiadas a esos lugares? Escuchando la voz del pastor y siguiéndolo. Y un pastor como el buen pastor, como Jehová, que es nuestro pastor, guía a las ovejas a través de la palabra, enseñándoles la palabra de Dios para que escuchen al Señor y puedan seguirle. Por eso debe tener la habilidad para enseñar. También el Salmo habla en relación a la protección que el pastor provee. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es la presencia del pastor, o sea, de que tú estarás conmigo, que Jehová estará conmigo, es su compañía personal la que permite que no tengas temor. Su presencia en medio de ellas disipa el temor, su cuidado vigilante y protector les da seguridad, calma y aliento. Pueden avanzar con tranquilidad. ¿Por qué razón? Porque confían que su pastor las defiende y las protege. Y esa presencia del pastor está acompañada de los símbolos que ratifican ese lugar que le ha dado, su vara y su cayado, que le infunden aliento. El cayado es un instrumento del pastor, largo, que es curvo en la punta, y ese es el instrumento con el que el pastor podía agarrar a sus ovejas del cuello y traerlas de nuevo al camino seguro.
traer a las descarriadas de vuelta. Eso te da protección, ¿sabes? Tú como hijo de Dios, como su oveja, no es por ti, por tu inteligencia, ni por tu avidez, sino porque el pastor está ahí para agarrarte con tu callado y protegerte. O también la vara. La vara es más bien un elemento contundente, un arma de dar golpes energéticamente para ahuyentar a depredadores agresivos. Y las ovejas se tranquilizan cuando ven al pastor con su vara y su callado. Esto las protege, esto imparte orden y, como en este salmo, les infunde aliento. Vimos esa guía del pastor, esa protección del pastor y ahora ese cuidado del pastor. Y en los versículos 5 del Salmo 23 cambia un poco la forma como el salmista escribe este salmo, porque el primero él está hablando como oveja, ¿no? Una oveja en pastos, en aguas, con callado, con vara, está hablando con esas figuras, pero en el versículo 5 él cambia y ahora habla como un ser humano, ya no en pastos y en aguas y con callado y vara, sino ahora en una mesa, sentado, ungido en su cabeza con aceite y con una copa rebosante. Y eso deja ver que en la guía y la protección del pastor hay bendición. Y a mí me gusta mucho pensar en el contexto de estos textos, porque en esas regiones de Palestina que son polvorientas, que son calurosas, imagínense una persona que llega después de caminar seco, la garganta seca de sed, y quizás su piel reseca también, y llegas a un lugar en donde te proveen de aceite para tu cabeza, como una especie de crema hidratante que refresca, o esa copa que está llena y que refresca tu paladar, que sacia tu sed. Eso es bendición. Y el versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pertenencia. ¿Tienes un hogar? Perteneces a un lugar y puedes tener certeza de eso. Y quisiera que pudiéramos honrar a la familia pastoral, pero también quisiera apuntar sus ojos a Jehová, el gran pastor. ¿Por qué nada te faltará? ¿Porque es que soy muy buen proveedor yo? ¿O porque Jehová es tu pastor? ¿Por qué no temeré mal alguno? No, porque ya tengo comprado el seguro y la medicina prepagada. No, porque tú estarás conmigo, ese pastor, aunque ande en valle de sombra de muerte. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de tu vida. ¿Cómo puede el salmista y cómo podríamos afirmar con tanta certeza esas bendiciones? ¿Es por nosotros? Es por Jehová, el pastor. Y no se trata de qué tan fuertes son las ovejas para protegerse o qué tan inteligentes son para llevarse a sí mismas a los lugares que les conviene, sino se trata de la guía, la protección y el cuidado del buen pastor. Imaginan unas ovejas sin pastor. El Señor Jesús lo dijo en Mateo 9, dijo: esas multitudes que estaban sin pastor, ¿cómo estaban? Desamparadas y dispersas. Y por eso, ovejas, amadas ovejas, me incluyo, tú necesitas desesperadamente al pastor. Y pastores, familia pastoral, ustedes también necesitan a este pastor, a Jehová. Yo lo necesito. Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y eso nos parece algo común, pero no es nada común, ¿saben? Para un judío, el buen pastor era Jehová del Salmo 23. No había duda de eso. ¿Quién es este Jesús para decir que Él es el buen pastor? ¿Cómo se atreve a decir eso? Pues porque Jesús es quien es. Es Jehová. Es Dios con nosotros. Es Dios, Jehová hecho carne, que guía a su pueblo. Cuando oyen su voz y le siguen, Él les protege hasta el punto de dar su vida por ellos. Murió en la cruz y resucitó por su pueblo, para salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús, que sustenta y que les cuida, que las lidera con su ejemplo de servicio. Lo vemos lavando los pies a sus discípulos. El buen pastor, y que los compró para sí mismo.
Y por eso quisiera hacerles un llamado a que podamos poner nuestros ojos en Cristo, que podamos conocerle a Él y seguir al príncipe de los pastores, al pastor de la grey, con tus ojos puestos en Él, el buen pastor, Jesús. Pero también un llamado para que te arrepientas si eres una oveja rebelde. Un llamado para que valores a los buenos pastores que el buen pastor ha puesto sobre ti. Y que sigas el ejemplo del buen pastor tú también para ser un pastor, un buen pastor. Porque nuestra meta es ser como Él. El varón perfecto. Que podamos ser conformados a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Puede usted cerrar sus ojos ahí y orar conmigo a nuestro Dios, nuestro gran pastor Jesús? Gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Gracias porque estás hablando a nuestras vidas. Gracias porque nosotros sin ti no somos nada. Sin ti estamos dispersos, confundidos, atemorizados, desnutridos, a las expensas de ser devorados, pero gracias sean dadas a ti. Gracias sean dadas a ti, porque te acercaste a nosotros con tu voz para llamarnos, porque con tu amor nos guías, porque con tu amor nos proteges, con tu amor nos bendices y nos cuidas. Gracias porque tú mismo has constituido para nosotros a pastores. Y gracias por la familia pastoral. Gracias por sus vidas. Oramos para que tú les puedas bendecir. Queremos honrarles porque sabemos que son un regalo tuyo para nosotros. Fortaléceles, consuélalos, levántalos, sosténlos de tu mano, porque ellos y nosotros te necesitamos, Jesús, nuestro buen pastor.